Los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo, como siempre en la disposición de que esa paz esté reinando en cada corazón. Los invito a buscar sus Biblias allí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2. Vamos a leer un párrafo solamente. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el 13, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Resaltamos el último versículo 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Padre, necesitamos del auxilio de tu Espíritu Santo para entender tu palabra. Señor, siempre nos oyes, siempre nos hablas y siempre permites que tu Espíritu Santo continúe con la obra maravillosa que has comenzado en el perfeccionamiento de tus santos. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Con fe, Señor, pedimos, pero también agradecemos por lo que hasta aquí hemos recibido. Será tu nombre engrandecido y glorificado como siempre. Gracias por esta realidad. Te amamos porque tú nos enseñas este bendito amor, amándonos primero. Para ti es la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Parte de la historia del apóstol Pablo se relata en este hermoso manual compuesto de 2 tomos para Timoteo y un tomo para Tito. Las cartas paulinas, que se conocen como las cartas pastorales. Pastorales porque hay mucha instrucción allí para saber, en primer lugar, cómo conducirse delante de la presencia de Dios en la casa de Dios, y también cómo exponer la palabra de Dios de forma tal que sea entendible y los que puedan recibirla estén claramente sabiendo que Dios, porque nos ama, está hablándonos. Y si nos habla, Dios espera firmemente que esa palabra no sea despreciada. Dios espera que podamos entender esa palabra. De allí la ayuda gloriosa de su Espíritu Santo y también la provisión de dones hombres conocidos como apóstoles, como pastores y maestros, como evangelistas, como profetas. Y luego hay 2 capítulos con ministerios, dones y capacidades que Dios, aparte de estos dones hombres, ha provisto para que podamos entender la palabra. Dice así, lisa y llanamente lo podemos sintetizar de la siguiente manera: a fin de que los santos sean instruidos y con esa instrucción tengan peso de gloria que no permiten a cualquier viento de doctrina extraña el llevarnos lejos de la doctrina revelada, confirmada y asimilada en nuestros corazones. La infinitud de la sabiduría de Dios que podemos recordar de los atributos de Dios, ¿no? La omnisciencia,
todo lo sabe y todo lo prepara para que sus hijos también lo sepamos. Profecía de Isaías, que en los tiempos de la bendición de Dios abunda precisamente la inteligencia y la ciencia, a fin de saber a ciencia cierta qué es lo que Dios está ministrándonos. Pero centrémonos en la porción bíblica que, como ya les adelanté brevemente, es parte de la experiencia del apóstol Pablo y que, como en Pablo, también sucede en nosotros, experiencias que Dios nos hace vivir, sirven también para enseñar a otros cómo estar, cómo predicar y cómo honrar al Señor en lo que Él nos ha comisionado. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, precisamente está con un título que dice Un buen soldado de Jesucristo. Y como buen soldado, uno tiene que obedecer las órdenes del general o del capitán, sargento o quien esté liderando el grupo en donde me encuentro aserto. Dios propone un rol. Cuando aceptamos ese rol, Dios lo confirma siempre. Dios no tiene en su familia herejes, tampoco tiene fanáticos. Todos son, en el amor de Dios, criaturas milagrosas de una nueva vida. Y también somos formados continuamente por el Espíritu de Dios con las directivas que Dios precisamente nos envía, haciéndonos entendido que con la pericia de sus manos, Él nos pastorea para guiarnos a la meta. Hay metas que Dios ha trazado para cada hijo suyo y en forma especial para los que abrazamos el ministerio o aquellos a quienes Dios ha confirmado cierto rol a desempeñar sin estar precisamente involucrado en el ministerio, pero sí con una capacidad, sí con un don, sí con algo que Dios ha puesto para ministrar a los demás, porque todo lo que viene de Dios en esta área de servicio a Él es para ministrar a los demás. Como buen soldado de Jesucristo, lo primero que debemos recordar, el soldado de Jesucristo, como Pablo menciona en el versículo 1, se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Juan 1:18 recuerda, a Dios nadie lo vio jamás, pero su unigénito Él lo ha dado a conocer. Y nos dice también que ese unigénito, habiendo consumado lo que Él vino a realizar a nuestra tierra y proveernos el bendito plan redentor, dice, de la plenitud tomamos gracia sobre gracia, favor inmerecido sobre favor inmerecido. Continuamente Dios está dándonos ese favor que necesitamos para ser aquellos que Dios utiliza enviando su revelación bendita de la palabra escrita, cómo entenderla, cómo asimilarla, por supuesto, cómo ponerla por obra. La gracia de Dios es más que suficiente sobre todo lo que podemos encontrar aquí abajo. Cuando digo todo, es Vox Populi, el príncipe de las tinieblas, trabaja en esa sociedad donde vivimos y mete toda obra que quiere erigirse como oposición a la prédica de la palabra del Señor. Vaya tarea, esforzarnos continuamente en la gracia de Dios y permitir que esa gracia esté dirigiéndonos para que a su vez enseñemos a hombres fieles. ¿Qué cosa es el ministrar la palabra del Señor? Y allí entra un tema que la gran mayoría esquiva. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Y en el marco de aquellas ilustraciones que inmediatamente están, versículos 4, 5 y 6, allí hay dos ejemplos sobre la paciencia, sobre la espera, en ver que el paso del tiempo, cuando está dirigida por la mano de Dios y que
a su vez nos enseña a administrarlo esperando frutos, esperando resultados. La esperanza no avergüenza, dice la Escritura, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y esto nos lleva a mirar que así como Dios es paciente para con uno, nosotros también tenemos que aprender a ser paciente con los demás. Y en forma especial, si se trata de gente que escuchó palabras de Dios o bendita instrucción o bendita sugerencia de nuestra boca, uno tiene que esperar que esa palabra produzca resultado. Filipenses 1:6 probablemente lo sabes de memoria, cuando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Y en esta exposición bíblica lo que vamos a hablar sobre las penalidades en el servicio cristiano. Comenzamos leyendo desde el versículo 8, cuando el apóstol Pablo recomienda, acuérdate de Jesucristo, el Jesucristo del linaje de David, el Jesucristo que fue resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué mi evangelio? Dice Pablo. Porque él recibió, según nos cuenta su testimonio, cuando escribe a la iglesia en Galacia. Estuvo más de 3 años en el desierto de Arabia, allí en una comunión intensa, que bien podríamos decir, en un seminario bíblico intensivo, pero directamente en la presencia de Dios, al punto tal que él llega a decir, todo lo relativo al Evangelio, Dios me enseñó a hacer lo mío. Porque cuando subí a Jerusalén para hablar con los que habían sido discípulos del Señor, Pablo dice algo y no en forma arrogante, no en la vanidad de la carne, pero él llega a mencionar, nada nuevo me comunicaron en lo referente al Evangelio de Jesús, porque ya lo había recibido espiritualmente, ya había comprobado, ya lo había asimilado, y en pos del ministerio que Dios le trazó en ese seminario intensivo del cual me refiero, él sabía exactamente cómo honrar, cómo glorificar a Dios. Aunque su cuerpo no era perfecto, tenía imperfecciones, tenía debilidades, pero sabía como buen soldado de Jesucristo a quién recurrir, con quién hablar, y habla con Dios. Y él narra esa experiencia allí en la segunda carta de Pablo a los Corintios cuando dice, le he pedido al Señor que me saque este problema. Parece que tengo un mensajero de Satanás que me abofetea de tanto en tanto. Pero en ese pedido Dios me respondió, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Salmo 8 nos dice que por causa del enemigo y del vengativo, Dios fundó una fortaleza especial. Y en el Salmo 8 dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Nos está significando, cuando andamos en debilidad, como esos niños, como los que se amamantan todavía sin llegar a ser niños, los infantes. Y me atrevo a decir, aún en la gestación, porque el Salmo 139, en las palabras de David dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas estas cosas. Todo el funcionamiento de ese organismo viviente llamado persona, llamado individuo, sea hombre, sea mujer, están en un libro especial, un registro especial que desde la unión del óvulo y el espermatozoide de nuestros padres comenzó a escribirse. ¿Cómo llegó a fecundarse? ¿Cómo fue el desarrollo en el vientre de la madre? ¿Cómo fue el nacimiento? Y en muchos casos, durante el transcurso de la vida, Dios revela, desde el vientre de tu madre te llamé para ungirte, para que seas mi mensajero, para enviarte a llevar lo que quiero que se conozca. Pero acá toca el tema más allá de ese cuidado especial en nuestra formación.
tanto física como espiritual. Isaías menciona que Dios, siendo nada, nos llamó, nos formó y dice, por lo tanto, nos prosperó. La idea de Dios para cada ministro, para cada hijo suyo que abraza el servicio cristiano y que lo comprueba porque el Espíritu Santo de Dios lo obliga a que lo compruebe y esté seguro que no es un invento, que no es mera suposición o mero deseo. Es un llamado auténtico del mismísimo Creador y tiene propósitos eternos. Dios siempre espera que lleguemos a cumplirlos cabalmente, tal cual nos dejó el ejemplo en Jesús. De allí que Pablo menciona antes de darnos esta instrucción: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en esto. Y comienza a hablar. Acuérdate de Jesucristo, pero del Jesús histórico, del Jesús que menciona, que enseña y que pone como paradigma o ejemplo, como curso de acción y ejemplo a la vez, a Jesús, el varón perfecto, aquel que fue pulido por medio de el sufrimiento. Y porque él sufrió y venció, dice, es poderoso para socorrernos. Y en forma especial, si se trata de penalidades en el servicio cristiano. Y llega a decir, si no consideras a Jesucristo, entonces tienes un problema. Vamos a descubrir eso un poquito más adelante. Pero por causa del servicio, Pablo da su testimonio en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. La carta a los filipenses, escrita probablemente en uno de los periodos en que estuvo preso, porque llega a mencionar que está con otros hermanos en la fe, preso por causa del Evangelio. Y acá dice, sufro prisiones como si fuera un malhechor. La ley escrita de las naciones, incluido la Argentina, tiene muchos vericuetos que no están del todo claros. Y por ahí alguno que se hace llamar abogado defensor y es muy inteligente, descubre esos vericuetos y en uno que está acusado y hay pruebas válidas para estar aseverando que es el culpable, pues su abogado defensor encontró una grieta en esa ley y trabaja sobre esa grieta, y muchas veces el culpable sale inocente. Y muchas veces los inocentes van a la cárcel, porque hay casos que se han descubierto después de años y años presos que no eran culpables. No me voy a referir a ninguno en forma especial, pero así la Biblia está diciendo en la boca de Pablo y en el testimonio de este hombre que sufrió, porque Dios desde el llamado dijo, a él le voy a enseñar cómo se debe sufrir por causa del Evangelio. Porque antes de convertirse, Pablo sembró terror en los hermanos de la iglesia primitiva. Hizo sufrir a muchos. Así como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Regla de oro en el reino de Dios y en forma especial en el ministerio. Vamos a hablar un poquitito de eso un poquito más adelante. Pero Pablo dice, sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Pero gloria a Dios por lo que sigue. Mas la palabra de Dios no está presa. Y porque la palabra de Dios no está presa, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El siervo de Dios no mira hasta la punta de la nariz y nada más. No es primero yo, segundo yo y tercero yo. Dios nos honra en lo que realmente no merecemos.
Pablo llega a dar testimonio que Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Y no solamente Pablo. Cada quien que trabaja o tiene funciones pastorales, sepa, Dios te puso ahí en la expectativa gloriosa de que seas fiel y cumplas los propósitos divinos a pesar de lo que se venga en contra. Lo importante es entregar el mensaje que Dios quiere, el mensaje que Dios te reveló cuando fuiste a su presencia buscando palabra suya para compartir. El mensaje de la palabra de Dios corre en todo el mundo, de este a oeste, de norte a sur y viceversa. Porque hay hombres y mujeres que conocen a Dios y saben el tema de lo que es estar al servicio del Creador, del absoluto Rey, de aquel que se identifica también como el Altísimo, de aquel que tiene en vigencia bendito plan de la redención. Por eso Pablo está enseñándonos a una mirada objetiva, está enseñándonos a tener esta mirada. El programa de redención en vigencia y los que trabajamos para que ese programa de redención siga siendo predicado, siga siendo enseñado, siga obrando milagros, señales y maravillas. Si queremos encolumnar en tres todo: señales, milagros y prodigios. Ahí entra todo lo que hace la palabra del Evangelio, que es la buena noticia de Dios para salvación. Es todo lo contrario a lo que se conoce en este mundo, que solo da malas noticias. Y que la Biblia, para ser entendidos, nos dice que el paso del tiempo profético de Dios sucede continuamente y da señales, da instructivos sobre lo que va a acontecer para guiarnos a nosotros, si está o no el tiempo o está terminando el tiempo profético que queremos estudiar o del cual queremos tener sabiduría para enseñar en lo que se vive de acuerdo a las expectativas de Dios. Hay que compensar. El oído nunca se cansa de oír, pero lamentablemente en la sociedad sin Cristo va a escuchar malas noticias. Hay que ayudar a este oído, a nuestros oídos, a compensar. Tanta mala, no. Quiero escuchar también algo bueno. Y eso bueno desciende de Dios. Santiago dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, desciende del trono de Dios, desciende de allí en las alturas del tercer cielo, donde está la bendita corte celestial, el Padre Altísimo rodeado de sus seres ardientes llamados serafines que continuamente le dan la gloria y la honra de vida, declarando, bendito sea Dios, el que era, el que es y el que será. Su gloria llena los cielos. Y podemos seguir diciendo, también su gloria llena la tierra. La tierra está llena de la misericordia de Dios para que esa gloria se mueve. Se mueve a través de vos y a través de mí, de los que Él llamó a esta vida, pero en forma especial, a través de estos ministros que saben que el programa de Dios en vigencia todavía está rescatando almas, redimiendo vidas completas en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y nos está marcando esta realidad. La vida puede pasar. El ministro se puede morir. El ministro puede sufrir, pero no lo hace sin razón. Hay un propósito bien explicado en la Biblia y en forma especial aquí. Primero declara, aunque yo estoy preso, dice Pablo, y aunque algunos me marcan como si fuera un malhechor,
La palabra de Dios no está presa. Y en el marco de lo que se vive hoy, también podemos llegar a mencionar lo siguiente: la palabra de Dios tampoco está en cuarentena. No es que el Estado me va a obligar a cerrar mi boca y dejar de compartir el santo evangelio de la gracia de Dios. Siempre puedo abrir mi boca y compartir palabras de Dios, porque la palabra no está, reitero, ni presa ni en cuarentena. Y por supuesto, tampoco nadie te puede obligar a dejar de hablar con Dios y buscarlo en oración. Nadie te puede obligar a no marcarte periodos intensivos de búsqueda de la voluntad de Dios sobre tal o cual circunstancia en ayuno y en oración. Cuando abrimos nuestra mente y vemos el panorama completo, ángeles de Dios siguen bajando de la presencia de Dios con respuesta y siguen subiendo a la presencia de Dios llevando nuestras oraciones. Lo que Jesús mencionó a los discípulos, los primeros discípulos. Primeros capítulos de Juan, precisamente el capítulo 1, cuando Jesús está diciendo, bueno, porque creíste, ahora verás el cielo abierto y los ángeles de Dios, que descienden y suben o que suben y bajan. Todavía el Espíritu Santo de Dios y la iglesia amada del Señor vive en esta sociedad. Todavía está en el mundo. Todavía hay milagros de sanidades, de liberaciones y milagros de repartimientos del Espíritu Santo según sea la buena voluntad de Dios. Todavía hay señales manifiestas para ser entendidas del paso de la vida a nivel personal o el paso de la vida en tiempos proféticos para discernir precisamente los tiempos que Dios señaló en nuestros tiempos de vida. Necesitamos ser entendidos y cabales para saber corresponder en algo a tanto de lo que Dios nos recibe. Pablo dice su impresión general de lo que sucedió en su tiempo. Versículo 10. Por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Cuántas cartas de Pablo mencionando que muchas veces los tiempos de penalidades por causa del Evangelio te dan claridad para saber quién es fiel o quién es infiel? Porque en estas mismas cartas pastorales se da nombre de aquellos que lo dejaron solo, aquellos que no movieron un dedo para ayudarle, y otros que abandonaron sus sitios de honor por ganancia deshonesta. Misericordia de Dios es lo que necesitamos para ser fiel, a pesar de lo que entendemos y a pesar de lo que no entendemos también. Porque llega a ser difícil encontrar mensajes que nos advierten de peligros y penalidades, de situaciones confusas que van a traer precisamente la confusión que el diablo quiere ponernos en nuestro servicio a Dios y en nuestra devoción a Dios. Se escuchan pocos instructivos sobre la adversidad. Parece que vende más o atrae más tener siempre palabras de consolación, tener también siempre palabras de prosperidad únicamente, soslayando la enseñanza general que debe existir en cada ministerio, porque cada hijo de Dios debe estar preparado para enfrentar lo que sea, sabiendo en quién se sustenta su vida. ¿Dónde está el fuerte de la fe? Y precisamente como Pablo menciona,
considera al Señor Jesucristo. Aquel que en el último libro de la Escritura nos está marcando claramente que Él no solamente ha sido, sino que es y será. Y también dice que estuve muerto, como acá dice el versículo de donde hemos arrancado, resucitado de los muertos, pero en Apocalipsis agrega que estuve muerto, pero vivo. Y tengo en mis manos la llave de la muerte. Toda autoridad ha sido delegada por Dios a su Santo Hijo. Mensaje del contexto general de la Biblia. Todo fue creado por Él, todo es sostenido por Él y todo será para Él. Marco general. Todavía hay que trabajar predicando la palabra de Dios. El gran problema es de muchos. Tienen un pensamiento, tienen una idea y buscan porciones bíblicas para apoyar sus pensamientos y sus ideas. Pretenden hacer un mensaje bíblico de ideas y pensamientos netamente humanos. El Espíritu de Dios nos guía al estudio de la palabra para saber qué quiso expresar Dios cuando mandó por primera vez ese mensaje. Y lo que dejó escrito en el Evangelio, que es lo necesario para creer y ser salvos. Para creer y vivir protegidos. Para trabajar, terminar la obra y ser recibidos en su gloria. Palabra fiel es esta, dice a partir del versículo 11. Si somos muertos con Él. En Romanos, Pablo dice, si vivimos, para Él vivimos. Pero si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. También lo está diciendo aquí. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Muertos con Él, Dios no se aparta de nosotros. Y si te portas mal, a lo mejor sale un momento de ti y camina a tu lado. A ver si te arrepientes. A ver si vuelves a invitarlo, Jesús, perdóname. Te invito otra vez a mi corazón. No puedo vivir sin ti. No sé qué hacer si tú no me hablas. Porque el fuerte de nuestro servicio es la comunicación y por lo tanto la comunión plena con Él. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo sería la mejor manera de encarar tal problema? Me ha tocado las veces que he ido con el corazón roto, con los sentimientos deteriorados por situaciones, por supuesto, no personales ni de la familia. Pero cuando se trata de predicar la palabra del Señor, por supuesto, primero el diablo no le gusta. Y segundo, en aquel que está conectado con Satanás, menos. Y hasta te va a herir hablando mal, actuando mal. Y uno va a la presencia del Señor. Y las veces que he oído esta hermosa instrucción. Tranquilo, Ramón. Yo estoy en el asunto. Las veces que Dios nos marca, quien toca a vosotros, toca a la niña de mis ojos. Y quien se levanta contra ti, sin mí lo hará, dice la bendición de Dios, escrita en la palabra. Por más que el que se levantó se llene la boca diciendo que actúa él, en la convicción de que eso es lo de Dios. Bueno, está profetizado en la Escritura y está puesto como señal antes del fin del tiempo de la gracia y antes del regreso del Señor a buscar a sus santos. Llegará la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Tendría que estar confundido. Vaya grado de sincretismo.
¿De qué se llenó la cabeza? Precisamente de conocimiento, pero no del conocimiento de Dios, que sublima al hombre y que le enseña a andar con la gloria de Dios. A Jeremías, Dios le enseñó, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. No se alabe, por lo tanto, el hombre ni en sus riquezas, ni en sus fuerzas, ni en su sabiduría. Si quiere un motivo de alabanza, alábese en esto, en entenderme y en conocerme, porque yo soy Jehová. No es para cualquiera morir por causa de la fe, pero sucede. Y en este mundo conflictivo que necesita el mensaje de luz, el mensaje de poder, el mensaje de la cruz, el mensaje de victoria, el mensaje de paz, el mensaje de las buenas nuevas. Ese mundo sigue asesinando cristianos. Sigue matando profetas. Sigue matando pastores. Sigue matando cristianos. Y no pienses, estamos lejos de esos bárbaros. A Dios gracias, nacimos en la parte más civilizada del mundo. Bueno, es un pensar. Pero no sé de qué civilización me hablas, si objetivamente analizas la sociedad donde vives. Pero me consuela la palabra, Salmo 40. Si los males se pueden contar por miles, así también las maravillas de Dios, los milagros de Dios, tampoco tienen el número, y te puedo asegurar, son más, pues la Biblia en forma sintética, en Romanos, el Espíritu Santo a Pablo le ordenó que escribiera: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y no es bueno, entonces hagamos pecado para que la gracia sobreabunde, no se trata de eso. No se trata de una interpretación facilista, como en ningún caso las profecías de la Biblia, el mensaje de salvación debe ser interpretado a la ligera y predicado sin la revelación y sin la autorización que da el Espíritu Santo de Dios. Aunque la palabra es sencilla y fácil de entender, te voy a poner en un conflicto. No es sencillo para entender y menos para predicar. Comienzas a trabajar con las palabras, empiezas a tener problemas con el adversario de tu alma y todos aquellos que están enlazados con ese espíritu maligno. Volvemos a hacer otra referencia al Salmo 8, porque Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y como acá menciona Pablo, y también lo deja entrever el Salmo 8, gracia disponible para tomar el nombre de Dios, que es glorioso y que es grande, que nos conduce a la victoria. También dice: Dios ha dado fortaleza, fuerza, unción y poder por causa del enemigo y del vengativo. El vengativo es el enemigo disfrazado en forma de hombre o en forma de mujer. Es vengativo porque está lleno de odio y de rencor. Tiene en su mente todo lo que a él le parece que fue víctima de injusticia y se quiere vengar. Y en esa supuesta venganza que quiere realizar, no se fija en la angustia, en el dolor, en la desesperanza, en la cual van cargadas sus acciones y sus palabras. Pero gracias a Dios, Dios nos protege. Dios nos da las herramientas necesarias para tomar victoria sobre las cuestiones que vienen a desplegar los vengativos, los que se creen dueños de todo, los que se creen con derecho hasta de ejercer violencia sobre el prójimo. No es nuestro caso.
La Biblia claramente nos instruye, miren, que no vaya a ser que brotando una raíz de amargura los estorbe. Sácate toda indignación, todo enojo en la presencia de Dios. La oración llega a funcionar como un cable a tierra, donde le hablo todo a Dios, con lujos de detalles. Y es el Espíritu Santo el que me enseña a estar en la presencia de Dios, y muchas veces con lágrimas. En el ejemplo que Jesús nos dejó en esa noche supuestamente trágica, antes de ser aprendido, pasó la noche orando, buscó compañía de los discípulos más cercanos y no le ayudaron a orar, porque dice la Biblia, sus ojos estaban cargados de sueño. Y cada vez que Jesús venía a ver cómo sigue la intercesión de mis muchachos, los muchachos durmiendo. Y así el Señor con esas sabias palabras, amorosas palabras, compasivas palabras. Velad y orad, para que no caigáis en tentación. La tentación como la lucha de parte del maligno, de la carne y de estos personeros del mal que David en el Salmo 8 que estamos mencionando está marcando como el vengativo. Está diciendo claramente, Dios es más. La gracia es mayor. La fuerza que nos asiste siempre nos brinda la paz, la confianza y la fe para que si es necesario lo hable con Dios. Ahí está Jesús, muchacho bueno. ¿Quieren dormir? Duérmanse. Pero no pudieron dormir, porque esa noche vino una turba salvaje, con color a legalidad. Pero aún así, Jesús hizo el milagro cuando Pedro, envalentonado, ya que no había podido cumplir con el pedido de orar a la par de su Señor, su Salvador. Bueno, por lo menos voy a hacer algo. Sacó una espada que tenía y le cortó la oreja no a un soldado, no a un líder, sino a un sirviente. Dios tomó esa oreja, la colocó en su lugar y se acabó el problema. Dejó de sangrar. Me imagino que no le quedó ni marca de tremendo espadazo que recibió que le sacó libremente la oreja. Ese solo milagro alcanzaría como para que retrocedieran avergonzados. Que no era un malhechor, como tampoco Pablo es un malhechor por causa de predicar el Evangelio. Pero no, el mal te ciega tanto que no sos capaz de reconocer los milagros que Dios sigue realizando a pesar de la tosudez, de la rebeldía humana, o de muchos que dicen ser cristianos, o dicen ser ministros del Señor. A pesar de eso, Dios sigue operando maravillas. Si somos muertos, vamos a vivir con Él. Hay una resurrección gloriosa y una corona de gloria que Dios ha reservado, como también está la corona incorruptible de gloria. Está la corona de vida y hay toda clase de galardones que uno puede tomarlo en forma física, pero también hay nombramientos a la eternidad de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Si sufrimos, también reinaremos con Él. La Biblia se asegura de que entendamos que si hay que sufrir, que sea por causa del Señor y no sufrir por ser malhechores. Pedro toma esa enseñanza habiendo aprendido en su humanidad hasta de negar al Señor, hasta de ponerse del lado del espíritu satánico
que, moviendo los sentimientos de Pedro, pretendió indicarle a Jesús que nunca te pase eso de ser torturado, eso de sufrir por otros y eso de morir por los demás. ¿Recuerdas la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. En otras palabras, abre tus ojos, abre tu mente. Como Job le dijo una vez a su señora atribulada por los sufrimientos de su marido: mujer, ¿acaso vamos a recibir de Dios el bien solamente y no el mal que Él permite? Job no sabía el origen cierto de lo que estaba sucediendo al perder a sus hijos, perder su riqueza, perder su salud y se ve perder su señora también. Hasta que Dios se acercó y claramente le hizo entendido. Y Job llega a decir: nunca te escuché de primera mano. Te he escuchado de tercera o cuarta versión. Y es sugestivo que muchos de los que padecen sin causa aparente no reciben de primera mano bendita instrucción, bendita revelación, bendita voluntad de Dios. Por eso hay pastores, por eso hay maestros, por eso hay evangelistas. Dones hombres que Dios ha visto necesario. Pero la soberbia hoy llega a ser tal que muchos pretenden apacentarse solos, evangelizarse solos, autopostularse y también ungirse solos. Algunos ponen su mano sobre su cabeza y llega a ser hasta risueño. Me unjo como apóstol, me unjo como evangelista. Ungite todas las veces que quieras. Si Dios no pone su bendita unción, es por demás. Algunos oran atando a Satanás, atando a los demonios, atando los virus, atando las enfermedades, y todos se ríen porque no tiene la facultad, ni el poder, ni la gracia, ni la gloria para realizarlo. Tienen una ignorancia tal de lo que enseña la Escritura en cuanto a la dignidad delegada. Y eso causa sufrimiento. Y a muchos santos varones y santas mujeres que están enrolados para predicar, para enseñar, para servir. Y hay sufrimiento. Y hay palabra de Dios para todos nosotros. Si sufrimos, también vamos a reinar con Él. Dios está con nosotros, sufriendo con nosotros. Por eso llega a decir, si le negáramos, bueno, Él también nos va a negar. El Evangelio revela cada vez que alguien confiesa a Jesús: yo también lo voy a confesar delante de mi Padre y delante de los ángeles que están en el cielo. Pero si alguno me negare, yo también le voy a negar delante de mi Padre. No es mi hijo. Dios no tiene hijos infieles. Y voy a derrumbar una falsa enseñanza. Tampoco Dios tiene una iglesia infiel. He escuchado muchas exposiciones supuestamente bíblicas. La iglesia infiel es más grande que la iglesia fiel. ¿Qué sabes? Mentira de Satanás. Solo Dios conoce los que son de Él. Y los que son de Él sabemos en nuestro interior qué cosas debemos dejar de lado y apartarnos. Porque en la misma porción, precisamente en una de estas cartas pastorales, está diciendo: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre del Señor. No hay semiverdad, está la verdad químicamente pura, 100% pura, y es el Señor Jesús. Y lo que Él revela
es conocimiento cabal de lo que nos conduce a la gloria y a la vez lo que nos asiste en nuestra existencia para llegar precisamente a esa gloria. Termina diciendo nuestro texto escogido: si fuéramos infieles, Él, quien nos ama, quien nos envía gracia sobre gracia, quien está dispuesto a seguir realizando milagros, señales y prodigios, Él permanece fiel. Y agrega, por si las dudas no lo entendiste, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Quieres ser el soldado de la cruz? Lo vamos a hacer. Porque Dios nos prepara, nos forma y nos convoca no solo a integrar la fila de los soldados de la cruz, también nos potencia para ser triunfante en la guerra de la cual participamos. He escuchado que muchos se hacen llamar generales del ejército de Dios. No, señor. Soldados sí. Y dentro de las filas del ejército de Dios. El capitán, el general, el comandante, poner el cargo oficial que quieras. Se llama Jesús. Y detrás de Jesús, la Biblia presenta al arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Pero entre los humanos, ¿quieres participar de esta guerra? Alístate en el ejército de Dios y serás soldado de la cruz. Dios no puede negarse a sí mismo, como tampoco Dios va a escribir otra Biblia, porque la que está no lo alcanzo a entender. Hay muchos arcaísmos. Hay muchos misterios. Hay muchos arcanos. Secretos ocultos significa arcanos. Bueno, tenemos una cabecita que funciona para instruirnos y buscar el significado de cada palabra que no entienda. Y si recuerdo lo que termino de escuchar, tengo maestros de la Biblia, tengo pastores. El requisito para ser pastor que sea apto para enseñar y que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por sí quizás Dios les conceda entender. Cuánta misericordia, cuánta gracia disponible. Usémoslo, hermano y hermana. Dios todavía sigue llamando obreros a la mies. O en palabras de milicias, Dios sigue en la convocatoria a soldados que quieran allí enrolarse en el ejército de Dios, sin ínfulas de puestos de mando. El puesto de mando es del Señor. En la Biblia se presenta a Jehová de los ejércitos y, como te mencioné, al príncipe de los ejércitos de Jehová. Luego sí hay lugar no para comandantes, pero sí hay lugar para soldados, que en otra expresión más entendible. Gente dispuesta de corazón a lo que quiera Dios. Que nuestro pedido en oración sea: aquí estoy, Señor. Lo que tú quieres hacer, hazlo. Y dame sabiduría para darme cuenta y realizarlo bien. La palabra de Dios no está presa, es lo que quiere Satanás. Por ahí algún pensamiento muy conocido, difundido por las vías de internet. El diablo cerró las iglesias donde nos congregábamos.
pero no se dio cuenta que en el hogar de cada cristiano hay una nueva iglesia que honra y glorifica y trabaja para Dios porque sabe que todavía dura el día de salvación, que todavía Dios tiene de sus maravillas para realizar. Dios salva, Dios sana, Dios liberta, Dios bautiza, Dios hace milagros. ¿Necesitas uno? Te invito a orar. Te invito primero a reconocer su soberanía, a entrar a su gloria. Y te invito a que juntos pongamos esa necesidad que tienes, que te parece urgente. ¿Es la muerte o la vida? ¿O es la bendición o la maldición? Como sea, entremos juntos a la presencia del Señor. Acuérdate de Jesucristo, aquel del linaje de David, aquel que murió, pero también aquel que resucitó triunfante. Recuerda palabra de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ese mismo espíritu nos levantará para su gloria, para su honra. Oramos, Papá querido, gracias por entrar a tu presencia y descubrir la hermosura de tu santidad, el constante cántico que reconoce tu grandeza, tu soberanía, tu gloria y tu poder. Tú eres el Creador. Has puesto tu gloria sobre los cielos, pero también la has puesto aquí sobre la tierra, revelándonos tu bendito plan de salvación. Sigues levantando hombres y mujeres con peso de gloria, hombres y mujeres que viven en comunión contigo, hombres y mujeres capaces, entendidos en las cuestiones del paso del tiempo profético, porque es lo que encuentran en ti. Misericordia, Señor, para correr donde tú estás y descubrir que siempre nos esperas con los brazos abiertos. Misericordia para entender que permites que tu Espíritu Santo nos enseñe a saber estar en tu presencia, a saber cómo actuar en la iglesia del Dios viviente, a saber qué pensar, qué ver, qué oír, qué hablar, qué hacer. Misericordia, oh Dios, que nos alcance el tiempo de vida para comprobar realmente tu presencia. Que caminemos cada día tomados de tu mano. Mira, Señor, con ojos de amor a cada quien que está participando de esta oración y que escuchó tu palabra. Yo no sé qué es el problema, no sé qué es el milagro que necesitan recibir, no sé nada como debería saberlo, pero tus ojos, Señor, que nos asisten continuamente, sí lo conocen. Señor, y te pido humildemente, tiende tu mano de amor, mano pródiga, mano solidaria. Clamo invocando el nombre que es sobre todo nombre. Clamo en el nombre de Jesucristo. Que ese milagro sea para precisamente mayor gloria y como una herramienta más para testificar de tu intervención, para compartir en la sociedad donde vivimos, que todavía estás interesado en proveer salvación, sanidad, liberación y diversos repartimientos del Espíritu Santo conforme tu buena voluntad. Y en ese repartimiento de tu Espíritu Santo, dar dones, capacidades, talentos, funciones específicas a cada hijo tuyo, que si hay ánimo de participar de esta guerra espiritual, sepa que como buen soldado de Jesucristo, a veces tendremos que enfrentar penalidades, pero no estamos solos. Tú estás con nosotros. En toda guerra hay heridos. Señor, ¿cuántos soldados tuyos ya, Señor, tú sanaste las heridas? Misericordia
que las cicatrices de esas heridas vuelvan a marcarnos que te necesitamos. Ayer ya pasó, Dios. Hoy necesito nueva unción de tu Espíritu Santo. Hoy necesito volver a identificarme como soldado de la cruz y recordar, la palabra de Dios no está presa. Tampoco está suprimido ni momentáneamente y nunca será suprimido. Bendito plan de redención. Que, Señor, tengamos frutos de almas nuevas, frutos de nuevos convertidos, para sabernos útiles en tu santo y bendito camino, en tu santa y amada iglesia, en tus benditas manos que siempre están guiando para bien a aquel que te busca. Padre, pongo todo esto en tu presencia. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, con muchísima gratitud y dándote la alabanza que corresponde. Gracias por tu respuesta. Amén, amén, amén. Que nuestro amado Dios, que el Papá Celestial, siga bendiciéndonos a todos. Lo necesitamos. Nos vemos a la brevedad, amados hermanos. Terminamos por hoy.